Qué nota, ¿eh? Qué Qué nota nota hermosa. fuerte. Me movilizó enormemente. Sí, a todos. Me movilizó muchísimo, sinceramente. Vamos a acompañar muchísimo esto. Y ahora estamos en comunicación con un colega, En Miami. venezolano que está en Miami ahora, es Raúl Stolk, que tiene la gentileza de atendernos. Raúl, Elian Preño, Noelia Cortinas, desde Radio Palermo, gracias por atendernos. Encantado, Elian, Noelia. ¿Cómo están? Muy bien, Raúl, muchas gracias por atendernos. Y seguimos con preocupación lo que ocurre en Venezuela. Hoy nos enteramos de 3 chiquitos fallecidos a causa de falta de medicamentos. ¿Qué podés contarnos? ¿Qué dato adicional tenés? Bueno, la situación en general, como deben estar siguiendo allá en Argentina, en Venezuela, es bastante seria. O sea, no solo estamos hablando de una escasez bárbara de medicamentos, sino también en la parte de alimentos, ¿no? Lo que es la escasez de medicamentos, los últimos números que han salido de la Federación de Médicos de Venezuela, básicamente estamos hablando de una escasez de un 90%, o sea, de 10 medicamentos que tú buscas, encuentras uno. Claro. Pero es O sea, terrible, ¿cómo la llegaron? situación es realmente grave, y la parte de los alimentos también está muy grave. De hecho, sumándole a los niños que han muerto por falta de tratamientos, de medicamentos o incluso de equipos en los hospitales, podemos sumar el fin de semana, se murieron en la región de La Guajira. Murieron dos niños por desnutrición. Increíble. Sí. Me imagino también los hospitales de allí, de Venezuela. ¿Cómo están los hospitales? Bueno, los hospitales están, o sea, en términos de abastecimiento de insumos médicos, están muy mal. Como les dije, la escasez es bárbara. Pero también la parte de los equipos, porque, bueno, es todo parte de lo mismo. O sea, en términos de importación de repuestos para los equipos, de importación de equipos nuevos, renovar los viejos que se tienen. Y bueno, y en general, o sea, la situación general, porque básicamente, por lo menos en lo que es la salud pública, en los tiempos de Chávez y ahorita de Maduro, bueno, más que todo en los de Chávez se invirtió mucho en médicos que llegaban a las zonas más pobres, pero pero era algo como más para enseñar que se estaba haciendo algo en vez de verdad hacer una inversión importante en la infraestructura de salud del país. Claro. Eso no se hizo, entonces ahora no hay, o sea, bueno, parte es eso, la otra parte es el desabastecimiento. Que nos tienen sin medicamentos. Parte de ese desabastecimiento no solo es porque no hay dólares para importar los medicamentos que se necesitan, sino porque también la producción fue coartada por todas las trabas que ha puesto el gobierno para generales de producción nacional. Ahora, Raúl, por ahí es demasiado duro preguntarlo así, pero ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a esto y cuál es la perspectiva? ¿Qué deberíamos esperar? Mira, bueno, el cómo llegamos a esto es una historia larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que o sea, esto que para nosotros es por supuesto muy impresionante, a pesar de que el tiempo ha pasado y la gente lo va viviendo y se va acostumbrando. Mira, son básicamente las políticas erradas del gobierno de Chávez, que en su momento despilfarró el boom petrolero más grande probablemente o sea, si no del mundo, por lo menos de la región, claro, en la historia, no solo es en términos de despilfarro, sino de el absoluto, la búsqueda del control y de la regulación exagerada, claro, de los medios de producción. ¿Qué pasa ahora? En estos momentos lo que estamos viendo en Venezuela es
un gobierno que no tiene capacidad de actuar para solucionar la crisis, que está básicamente de brazos caídos por la ingobernabilidad, el gobierno ingobernable que le dejó Chávez a Maduro. Entonces ahora, frente a esta fuerte crisis, nosotros tenemos la situación política que me imagino que han visto en la prensa, que es que, bueno, hay unos esfuerzos para hacer un referéndum revocatorio, ya habiendo salido de un proceso exitoso para la oposición electoral en diciembre, donde se ganó la mayoría del Parlamento, una mayoría contundente. Ahora, eso te quería preguntar, el rol de la Asamblea, ¿Maduro le presta atención a la Asamblea o no? Bueno, el rol de la Asamblea, en realidad, la Asamblea del Parlamento venezolano debería ser uno de los poderes más importantes. De hecho, la Constitución le da tiene unas facultades de control y o sea, la Asamblea es ciertamente, sí, probablemente más importante que el Ejecutivo. Uh-huh. El problema es que, bueno, o sea, de la forma como se reacomodaron las instituciones políticas en Venezuela y la forma como Chávez las venía manejando, o sea, y la separación de poderes se acabó. En el momento que la Asamblea, que ellos pierden la Asamblea, básicamente lo que ellos han hecho utilizando el Tribunal Supremo, claro, es tratar de bloquear todos los esfuerzos que ha hecho el Parlamento por tratar de ponerle atención y de solucionar la crisis, pues. Entonces, todo en estos meses lo que hemos visto es un esfuerzo muy grande por parte del presidente Maduro y del Tribunal Supremo por anular la actuación de la Asamblea. Pero políticamente ellos están ahí, son o sea, están visibles y bueno, yo me imagino que si se logra el cambio político en Venezuela, la Asamblea probablemente es quien debe liderar ese cambio político y ese reacomodo de las instituciones y el reordenamiento de las políticas erradas de Chávez que nos trajeron a donde estamos en este momento. Se puede decir que el plan de Maduro es aguantar hasta la mitad del mandato porque de esa manera no se le revocaría, sino que lo completaría el vicepresidente, ¿no? Ese es el plan. Bueno, exacto. La fecha clave, para nosotros es, o sea, si la oposición logra hacer el referéndum revocatorio en 2016, se llama a una nueva elección presidencial. Claro. Si pasamos durante los primeros días de enero, o sea, si ellos llegan al 2017, entonces el vicepresidente que esté en ese momento le correspondería terminar el periodo de Maduro. Entonces, claro, simplemente saldría Maduro y no habría necesariamente un cambio contundente en el Ejecutivo porque o sea, seguiría la misma gente que ha estado, o sea, desde el proceso de Chávez, y eso nos quedarían 2 años más de eso. Pues. Claro. Raúl, vos sos periodista de un portal que se llama Caracas Chronites. Se llama Caracas Chronicles. Sí, caracaschronicles.com. Ahí está. ¿Por qué decidieron hacer un portal exclusivamente en inglés? Bueno, es una pregunta muy interesante que nos hacen mucho. La realidad es que este portal nació como un blog de su fundador, que es Francisco Toro, Kiko Toro, y él vive en el extranjero y esta era como una especie de catarsis. Él drenaba a través del blog todas estas ideas y bueno, fue volviéndose popular y el hecho de que fuera en inglés era como una especie de puerta de salida de unos análisis y de ciertas noticias que estaban ocurriendo en Venezuela y que bueno, encontraron, como les comento, su salida a través del blog. Y a medida que pasó el tiempo, porque esto o sea, tiene como por lo menos 13 años, ya nosotros nos convertimos en un portal más serio, menos blog, más de análisis, noticias,
opinión, y lo del inglés lo hemos mantenido por eso, porque bueno, a nosotros nos lee mucha gente en el exterior, cualquier persona que tenga un interés en Venezuela que no necesariamente maneja el español, y al mismo tiempo nosotros manejamos, o sea, el lenguaje del blog tiene mucho de castellano también, de Spanglish, y es como el lenguaje que nos comunicamos con nuestros lectores. Pero la idea sí es esa, pues es una ventana de lo que está ocurriendo en Venezuela para que en el exterior puedan más o menos entender la situación, que bueno, claro, es bastante absurda, muy realista. Sin duda. Sí, Sí, sin duda. sin duda. Bueno, Raúl, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir siguiendo las noticias y todo lo que esté sucediendo en Venezuela, así que nos vamos a contactar pronto. Bueno, mira, un placer, me encanta haber estado aquí, y bueno, cuando lo que necesiten, llaman y encantado. No. Así será, Raúl. Gracias. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Pausa.